Buenas tardes, Dios los bendiga. Soy el pastor David Martínez. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Hemos estado caminando desde hoy y hace una semana hicimos otro webinar, pero gracias por estar con nosotros. Es un honor tenerlos hoy en esta conferencia de prácticas ministeriales post-pandémicas, teología práctica del siglo XXI en América Latina y el Caribe, una perspectiva de las instituciones teológicas metodistas. En esta vez, el último paso que tenemos es el síntesis epistemológico para la práctica pastoral. Tenemos a dos profesores que están con nosotros, de Argentina y Emanuel Vargas de México, con la mediadora profesora Blanches de Paula de Brasil. Una vez más, le doy gracias a todos ustedes que han estado con nosotros y por su habilidad y oportunidad que nos ha brindado a nosotros a poder escuchar en portugués y en español. Gracias por ser abiertos al aprendizaje juntos. Es un honor para nosotros tenerlos juntos a todos. Next. Aquí en esta línea de esta dirección es donde va a vivir lo que estamos grabando. Cada sesión está siendo grabada y aquí va a vivir esa información para que ustedes puedan hallar y usar lo que estamos hablando para su crecimiento espiritual en otro tiempo. Next. Queremos recordarles que los materiales de los maestros y una certificación que vamos a mandar va a ser por email. Todo lo que se registraron van a tener eso. Gracias por registrarse y estaremos mandando links para que ustedes puedan conectarse. Next. Una vez más, para terminar, gracias a Redime, a estos grupos, a estas instituciones teológicas que tenemos, que están trabajando. Ellos quieren salir adelante, nosotros queremos salir adelante, queremos ayudarle a los pastores, pastoras, laicos, laicas, a que se puedan preparar mejor. Todos estos grupos han estado trabajando detrás de todo lo que ven ustedes aquí y le damos gracias. 17 países, 21 instituciones asociadas y 3 países que están en esos diálogos con nosotros aquí conectados. Una vez más, gracias a todo este grupo. Alabado sea Dios por cada director de estas instituciones y los que han trabajado con nosotros para poder lograr hacer lo que hemos podido hacer. Muy agradecidos. Hay mucho que aprender. Este grupo sigue desarrollando nuevas cosas. Tenemos un pacto en cada uno de nosotros en seguir apoyándonos y mejorar la formación teológica para ustedes y para la comunidad cristiana metodista en Latinoamérica. Next. ¿Qué vendrá adelante? Es posible que estén alertos porque podemos mandarle más sobre otros webinarios que vamos a tener, otros temas que vamos a desarrollar y las conexiones entre sus instituciones y las iglesias. Seguimos adelante con eso para poder ayudar. Todo estará en el canal YouTube y ahí estaremos conectándonos. ¿Ok? Le vamos a mandar información para que usted sepa cómo conectarse. Más, mi nombre es David Martínez. Yo soy el director del liderazgo contextual, la formación de liderazgo contextual en Estados Unidos y formando líderes para Cristo, discípulos para Cristo, pastores para Cristo, para que podamos seguir adelante la obra de Dios. Gracias. Gracias a los laicos que han acompañado en este momento. Gracias a cada uno de ustedes que han puesto su tiempo. Gracias a los profesores que han dedicado tiempo para estar con nosotros. Mil gracias. Entonces vamos a entrar entonces al tema. Quiero darle la bienvenida a Blanches de Paula. Ella originaria de la ciudad de Leopoldina, Minas Gerais, en Brasil. Ella ha estado pastoreando por 27 años, tiempo dedicado a la educación teológica por 23. Principal alegría en el ministerio, ayudar a personas a vivir con sentido y esperanza. Su principal desafío en el ministerio, contribuir con la salud integral de todos y todas y las instituciones a la luz del Evangelio. Alguna referencia teológica que ella aporta es de Henry Newman y Christoph.
Snyder, Harper, no sé pronunciar eso, Karen Zenid y Gregory Allison, ¿no? Leonardo Boff, Jun Mo Song y Lothar Cargos Hock. Muy interesante. So, le damos la bienvenida a Blanches. Dios te bendiga. Sí, Gracias por estar con nosotros. Por favor, introdúcenos a los sí. profesores y vamos a empezar en el nombre de Cristo Jesús. Déjame orar primero para darle, para que todos podamos estar listos, ¿sí? Dios, en este momento te damos gracias. Bendice a mis hermanas, a mis hermanos que se unen con nosotros hoy. Seguimos levantando a Centroamérica, Señor, en tus manos. Y también el Caribe, Señor. Ahí donde está Cuba, te pedimos por nuestros hermanos de Cuba que obres en ellos también. Cuídanos en estos momentos donde hay cambios, donde hay situaciones difíciles del ambiente. Te pedimos, Señor, por el mundo entero sobre el virus COVID, Señor, que necesitamos tu mano poderosa que nos ayude y nos liberte de este virus, Señor. Danos sabiduría, pon la gente que tú tienes, Señor, la sabiduría al ser humano y la ciencia para poder desarrollar lo que necesitamos desarrollar. Y Dios, ven a este lugar, en este momento, abrir nuestros oídos, nuestra mente, que al exponer, mis hermanos, esta ponencia podemos escuchar de a ti y hablarnos a nosotros a seguir adelante. Amén. Dirígenos, transfórmanos. Gracias, Dios, por tu amor, tu misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas tardes, buenas noches. Ustedes saben que eu não hablo espanhol. Posso tentar hablar portuñol. Para mim é um honor, uma alegria estar aqui com ustedes e rever Hugo Santos. Eu não sei quanto tempo, Hugo, nós nos encontramos. Mas Visiones e Ferramentas, eu continuo usando essa revista. E também conhecer Face to Face, Emanuel Vargas. Muito bom ter vocês aqui conosco e temos aí a responsabilidade de fechar este evento com a síntese epistemológica para a prática pastoral. Então, nós teremos 20 minutos Hugo Santos, 20 minutos Emanuel Vargas, depois 1 minuto cada um para uma síntese e 30 minutos para as perguntas. Nós temos um chat que as pessoas que gostariam de perguntar podem colocar suas perguntas no chat. Hugo Santos é doutor em psicologia da Universidade de Salvador, Buenos Aires. Cursou estudos em el programa de pós-grado em assessoramento pastoral da Escola de Teologia de Claremont, Califórnia, United States. Fui professor titular e coordenador dos departamentos de Teologia Prática e Correlação do Instituto Universitário ZEDET. Professor de assessoramento pastoral de várias instituições evangélicas de Argentina e América Latina. Foi secretário executivo da Associação de Seminários e Instituições Teológicas, CIT. Editor de Dimensões del Cuidado e Assessoramento Pastoral, Aportes desde América Latina e el Caribe, tomos 1 e 2, Kairos. Foi coordenador general da edição do livro Assessoramento e Cuidado Pastoral, um modelo em la saúde integral e el crescimento, Howard Kleinbell. Pastor da Igreja Evangélica Metodista Argentina, diretor da revista Visiones e Ferramentas. Bem-vindo, Hugo, a palavra está com ustedes. 20 minutos e depois Emanuel. Gracias. Es un gusto muy grande estar compartiendo este tiempo donde reflexionamos sobre un tema tan importante y tan contextualizado como es este del papel de la
teología práctica, de la práctica pastoral en estos tiempos. Déjenme que empiece con un cuento. Un maestro oriental, impresionado por el progreso espiritual de sus discípulos, le permitió a este quedarse y vivir solo en una choza al lado de un río. Todas las mañanas, después de los ejercicios espirituales, se lavaba el pantaloncito, que era su única posesión, lo ponía en una soga, y así empezaba su día cargado de devoción a Dios. Pero un día sucedió que un grupito de ratas se apoderó del pantaloncito y lo hizo trizas. De modo entonces que este discípulo, que estaba solo, tuvo que ir a la ciudad para conseguir dinero y así poder comprarse otro pantaloncito. Así lo hizo. Y entonces volvió a repetir la escena que planteábamos anteriormente, es decir, que lavó su pantaloncito, el nuevo pantaloncito, lo puso en la soga, y así entonces lo mantuvo algunos días hasta que las ratas volvieron otra vez y le destrozaron el nuevo pantaloncito que tenía en la soga. Pero entonces quiso cambiar un poco la historia y decidió traerse un gato. Pensaba que habiendo un gato se acababan los ratones. Por lo tanto, el gato estuvo con él compartiendo lo que comía él, y entonces el gato tomaba de la leche, pero la leche tenía que tener alguna provisión, y fue entonces que compró una vaca, o mejor dicho, le regalaron una vaca, para que esta vaca produjera leche, y de esta manera entonces el gato tuviera que comer todo lo que realmente necesitaba. Pero claro, se dio cuenta que la vaca también tenía que comer, y entonces tenía que conseguir un forraje para alimentar a este animal, que por cierto era más grandote que el anterior. Y fue entonces que decidió contratar a 2 trabajadores para que prepararan un terreno con el pasto necesario para que se alimentara entonces la vaca. Pero el campo había que trabajarlo, y entonces decidió contratar a 2 trabajadores para que se hagan cargo de este campo. Pero claro, a los trabajadores había que controlarlos, y por lo tanto decidió casarse y pedirle a su mujer que controlara, hiciera ese trabajo de control de los trabajadores. Así pasó el tiempo, y pasando de una cosa a otra, fue transformándose en la persona más rica de la comarca. Un día, el maestro estaba cerca de ese lugar y decidió ir a visitar a su discípulo. Y se encontró con una escena despampanante, bastante diferente de la escena que él había dejado en ese lugar. Y le preguntó a un trabajador que estaba ahí en la puerta por su antiguo discípulo. Pero claro, el discípulo desde arriba de la casa, desde la planta alta, lo vio a su maestro y salió corriendo para encontrarse con él. Y cuando estuvo frente a frente con su maestro,
le exclamó casi con los ojos que le brillaban y le dijo, maestro. El maestro lo miró con una mezcla de extrañeza y de reprobación y le dijo, pero ¿qué es esto? Y el discípulo, casi como si fuera una cosa muy natural, le dijo, mire, aunque usted no lo crea, esta fue la única manera que tuve de conservar mi pantaloncito. No sé si el autor de este cuento se propuso construir una metáfora de las organizaciones o lo dejó todo a la buena interpretación de cada uno, pero el cuadro grotesco que presenta el cuento nos permite aprender un fenómeno general de las organizaciones. Esto es que en ellas, los objetivos explícitos por los cuales fueron creadas corren siempre el riesgo de pasar a un segundo plano, quedando en primer lugar la búsqueda de la perpetuación de la organización como tal. Así encontramos entonces organizaciones que poco o nada tienen que ver con los objetivos reclamados, sistemas organizativos inoperantes y estériles en la práctica. La Iglesia es una organización que tiene características únicas, es cierto, pero también los fenómenos que presenta tienen algunos elementos en común con otras organizaciones. Y en ese sentido, tenemos que decir que todo analista institucional sabe que una cosa es lo que las organizaciones son y otra lo que dicen que son. Como decía recién, la Iglesia no es una organización cualquiera, hay elementos que le son propios, podríamos desde la teología decir muchas cosas acerca de la misión y la vida y el sentido de la Iglesia, pero también tenemos que reconocer que hay ciertos fenómenos organizacionales que pueden darse también en la Iglesia y por lo tanto que tenemos que estar atentos a sus surgimientos. Hay un autor que se llama Weiss que ha definido las organizaciones como soluciones en busca de problemas. Tal vez resulte extraña esta definición, pero lo que quería decir este autor es que una función importante de las organizaciones es la preservación de lo aprendido. Es decir, el logro de soluciones para los problemas y tareas que debe enfrentar es el resultado de procesos de intentos y errores, marchas y contramarchas, de resoluciones adecuadas e inadecuadas de conflictos. Es decir, toda iglesia tiene registrada, como los individuos, toda su historia que pasa por el nivel local, regional y también por el nivel denominacional. Las iglesias son el resultado de un proceso histórico de aprendizaje de soluciones transformado en una serie de comportamientos que posibilitan la perpetuación de soluciones sin necesidad de atravesar por todas las dificultades de todo el proceso. Es decir, cuando tenemos que hacer una estrategia, por ejemplo, educativa de una iglesia, ya hay por anticipado una serie de cosas y una serie de soluciones que la iglesia ha resuelto y conserva en la memoria en relación con este ministerio. Hay una memoria práctica, no siempre totalmente consciente, pero esta memoria muchas veces no tiene conciencia de sus orígenes.
esta memoria supone también un alto sistema normativo, es decir, generador de normas y cultura. Es necesario aclarar que la solución de los problemas que va resolviendo la Iglesia a través de su desarrollo y ministerio se justifican en la medida que sean eficaces en la práctica. Con lo cual estamos hablando de un polo instituido de la organización en contraposición con un aspecto instituyente que tiende al cambio y que está presente de modo evidente o en potencia en todas las organizaciones, aún las que son más conservadoras. Esto de los polos, llamémosle así, instituyente e instituido, nos daría un parámetro para el análisis institucional. En efecto, esta cuestión nos advierte del peligro potencial de que la organización de la Iglesia se devore o le haga perder fuerza al acontecimiento que le da sentido y que le da origen. La Iglesia canaliza, pero también mediatiza la experiencia del encuentro del creyente con Dios y la tarea a la cual ha sido llamada. Las organizaciones suelen llegar para quedarse y como las personas tienen temor y rechazan la idea de su muerte. Si el polo instituido está demasiado marcado en la organización, puede tornarse burocrática y hacer de sí misma un objeto en sí mismo. Dietrich Bonhoeffer, al hablar de la Iglesia, decía que la Iglesia solo es Iglesia cuando existe para los demás. Y Karl Barth afirmaba que la Iglesia vive de su misión. Allí donde vive la Iglesia, debe preguntarse si está al servicio de esa misión o es un fin en sí mismo. El cristianismo no es sacro, dice Karl Barth, sino que en él sopla el fresco viento del Espíritu. El cristianismo es una realidad mundana abierta a la comunidad. Toda organización nace a partir de carácter fundante y a través del tiempo, si no va reflexionando sobre su misión que tiene por delante, puede quedar detenida en el tiempo, en el espacio, en la burocracia, etc. Por eso, si hablamos de la necesaria renovación del creyente, tenemos que hablar de la necesaria renovación de la Iglesia a través del tiempo. Por la inserción del creyente en la Iglesia, ambos procesos, el instituido y el instituyente, deben estar correlacionados. Esto implica que la Iglesia tenga una dinámica y sea flexible en sus estructuras, actividades, espiritualidad, líderes y relaciones personales. He aquí uno de los aspectos importantes de la Iglesia para ser Iglesia, que es la lucha contra cualquier tendencia a la burocracia, la estereotipia y la resistencia a una auténtica renovación permanente. Males se las llevan frecuentemente a transformar medios en fines, a confundir formas con significado y necesidades humanas con lo que es la voluntad de Dios. Si esto ocurre, la Iglesia, en lugar de ser una comunidad terapéutica para las personas y para sí misma, se transforma en lo contrario, un espacio que estimula la rigidez, el sufrimiento de las personas. Hay iglesias que hacen sufrir a las personas y no tenemos que confundir esto con llevar la cruz de Cristo. Y la justificación de patologías también, y que le hacen perder conciencia de su misión. Esta introducción a lo que podría ser la
algo así como la práctica pastoral de la iglesia como institución, nos hace llamar la atención sobre el hecho de que la práctica pastoral, aún en ministerios como lo que puede ser el cuidado y asesoramiento pastoral, debe ser no solamente pensando en las personas individuales, sino también en la iglesia como institución y también en el aspecto grupal de la iglesia, que es decisivo en su misión y en el crecimiento de las personas que realmente la integran. Quiero decir que esto afecta también a lo que es la formación de los pastores, la educación teológica y de la práctica pastoral, de la cuestión que tiene que ser el aprender a hacer una lectura de los procesos grupales e institucionales que en la iglesia tienen en juego. La cultura no es algo que está simplemente afuera del sujeto, sino que la cultura se mete adentro del sujeto. La cultura tiene sus ideales, a veces pueden ser contradictorios, pero la persona no solamente participa de la cultura global, sino también de subculturas que en determinados sectores pueden enfatizar ciertos aspectos o aún contradecirlo. Cualquier análisis de la Iglesia debe tener presente este dato de la realidad. Si queremos seguir la frase apostólica referida al no conforméis a este siglo, lo primero que tenemos que entender es que no decidimos si vamos a insertarnos en la cultura o no, sino que ya estamos metidos. Lo que sí tenemos que asumir es de qué manera opera la cultura para meterse en nuestras instituciones y nuestras vidas. Así podemos enfrentarla críticamente. Juan Driver, en un libro que se llama Imágenes de una iglesia en misión, hacia una eclesiología transformadora, hace un recorrido por las páginas de las Escrituras y de la historia de la iglesia. Y según él, una y otra vez, esta fue tomando modelos culturales de la época que a menudo negaban la esencia misma del Evangelio. Sería largo seguir este recorrido. A modo de conclusión de esta parte, Driver se expresa. Dice él, si la iglesia ha de recobrar la integridad de su vida y misión, tendrá que tomar imágenes adecuadas, capaces de captar su atención e inspirar su imaginación. Modelos tomados de la sociedad secular invariablemente han terminado entregando a la iglesia en manos del enemigo. Y aún las imágenes bíblicas muchas veces no han servido para reorientar a la iglesia en un camino de fidelidad apostólica, porque su significado ha sido interpretado mediante los valores predominantes de valores de la sociedad en donde participa. En toda esta cuestión de la iglesia institución, un tema muy importante entonces es el tema de la salud. Porque las observaciones, también la iglesia puede enfermar y también puede curarse. Por eso podríamos afirmar que toda persona introduce en la vida elementos propios, sanos y enfermos, y que toda iglesia, toda congregación, tiene aspectos terapéuticos y otros que marchan en dirección contraria. La cuestión de la salud integral no es un tema menor para analizar y para trabajar en la vida de la iglesia. El mensaje que emana del Evangelio encarnado en la vida y la persona de Jesús es la más grande contribución a la salud de la vida humana. En Jesús encontramos justamente la imagen de la salud en la medida que Dios espera como modelo a cada uno de nosotros. El tema de la salud integral debe ser central en la vida y la misión de la iglesia porque está conectado
con los propósitos fundamentales de esta. Es importante entonces afirmar que la salud, tanto personal como institucional, no es una meta a la cual accedemos para siempre. Más bien es preferible pensarla como una tarea permanente, como una contribución que se va haciendo en medio de marchas y contramarchas. Aquellas palabras del apóstol Pablo respecto al extenderse al blanco podrían ser muy bien aplicadas a la vida de la Iglesia. Esta tarea vinculada a la salud integral debería ser desarrollada por la Iglesia a través de todos sus ministerios y actividades. Me voy a limitar a señalar, siguiendo la ruta que nos puede brindar la psicología institucional, algunas características de las organizaciones sanas, tal como pueden ser referidos al contexto de la Iglesia. Y para hacerlo más breve, simplemente voy a poner en los títulos que sería importante tener en cuenta en toda organización sana. Los objetivos son adecuados, definidos y progresivos. La Iglesia, por otra parte, responde a las necesidades de sus integrantes y el medio que la rodea. ¿Cuáles las necesidades de la gente que viene a la Iglesia y cuáles son las necesidades de la comunidad en donde la Iglesia está inmersa? Luego, la distribución de funciones y roles está orientada realmente hacia el logro de los objetivos. Por otra parte, se presta atención a la calidad y naturaleza del liderazgo. Las metas son conocidas y en buena medida compartidas por todos los integrantes. La eficacia de la misión es satisfactoria. La organización de la Iglesia posee flexibilidad suficiente para adaptar su funcionamiento a los cambios necesarios. Una cosa muy importante, se solucionan los conflictos que inevitablemente en algún momento pueden producirse, se solucionan creativamente. Otro asunto muy importante, la calidad de las relaciones personales en la Iglesia es un asunto fundamental en su vida y misión. Jesús decía, en esto conocerán que son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos por los otros. Y por otra parte, la Iglesia tiene clara su misión o puede irla aclarando en su accionar del futuro al cual se dirige. Una palabra final respecto a la teología práctica en relación con todo esto. El objetivo de la teología práctica es aunar la práctica pastoral y la reflexión sobre ella, valiéndose de la reflexión bíblico-teológica y de los aportes de otras disciplinas científicas, ciencias humanas también, para acompañar y reflexionar la práctica de las comunidades de fe en su ubicación particular, proveyendo un marco teórico e instrumentos científicos para su ministerio. La teología práctica para ser crítica y constructiva y ofrecer líneas directrices y habilidades para la formación y acción cotidiana de personas y comunidades cristianas, debe repensar las raíces de la historia de estas, entender su contexto actual y crear una visión que proyecte a la Iglesia hacia el futuro. También tenemos que tener en cuenta que en todo este proceso la teología práctica tiene que tener en cuenta tres elementos fundamentales de lo que es el aprendizaje. En primer lugar, aprendizaje significa apropiación, es decir, hacerse dueño de algo, no es simplemente una repetición de lo que alguien dijo. El aprendizaje es siempre instrumental, es decir, puede ser puesto en práctica. Es importante distinguir entre conocimiento acumulado y conocimiento utilizado. El primero enajena y el segundo enriquece.
La cuestión de la práctica no es un aspecto solo a ser considerado por la teología práctica, sino también por toda la educación teológica, más cuando la práctica debe ser entendida como una condición de toda la teología. Esta, para merecer tal designación, debe tener un fin práctico para el servicio de la Iglesia, su vida y su misión. Siendo así, la teología práctica se debe hacer la pregunta acerca de la finalidad última de la teología, esto es, de qué forma ésta se transforma en una práctica responsable, comprometida y eficaz de la fe cristiana. La teología no está direccionada, la teología que no está direccionada a la transformación del mundo y de la Iglesia, pierde su vinculación con el carácter cuestionador y transformador del Evangelio. Así también se dará un camino por el cual las afirmaciones teológicas serán desafiadas por la teología práctica en la reflexión y consideración de esos temas teológicos. Hasta aquí introducimos la cuestión. Gracias, Hugo, por sua exposição. Nós lembramos que podemos colocar já as perguntas no QA no chat. E nós vamos ouvir agora o Emanuel. Emanuel Vargas é mexicano. Obteve uma licenciatura em teologia do Seminário Metodista de la Ciudad de México. Tiene maestría en estudios teológicos del John Wesley Theological Seminary en Washington y un diplomado pós-graduado en filosofía de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. He sido professor e diretor del Seminário Metodista em México. Trabajé como editor de los recursos en español de United Methodist Publishing House, Nashville, Tennessee. E atualmente é subdiretor acadêmico do Seminário Metodista de la Ciudad de México. Sua esposa chama Suzy e tem um filho de 13 anos chamado Emanuel. Mesmo nome do pai? Do padre. Bem-vindo, Emanuel. Muchas gracias. Yo quiero comenzar diciendo que es indudable que la pandemia del COVID está haciendo estragos en el mundo entero. Nos damos cuenta de que un problema de salud como este también ha provocado problemas políticos, económicos, sociales, familiares, personales, religiosos o espirituales. En su libro La Nueva Creación, Ted Runyon, este teólogo norteamericano, hace una pregunta con la que yo quisiera comenzar. Runyon dice que las preguntas relacionadas con la experiencia cristiana en el tiempo y para el entendimiento de Wesley no tenían nada que ver con la metafísica, sino con la epistemología. Que Dios estaba dispuesto a relacionarse con la humanidad es indudable, porque la prueba de esto es que la palabra se encarnó en Jesucristo. Si esto es así, entonces la pregunta es, ¿cómo pueden los seres humanos conocer y participar en la gracia de Dios? Esta es la pregunta epistemológica que hace Ted Runyon, especialmente refiriéndose a la teología de Wesley. Y sinceramente creo que esta es la pregunta que debe dirigir nuestros esfuerzos en este tiempo. ¿Cómo se puede conocer la gracia de Dios cuando esta pandemia ha zarandeado y resquebrajado todo lo que considerábamos como normal, como común, cuando vivíamos sin mayores sobresaltos o creyendo que todo seguiría igual que antes? La crisis originada por la pandemia ha hecho surgir preguntas desde diferentes perspectivas y posiciones teológicas. Por ejemplo,
preguntas de la teodicea. ¿Dónde está Dios en medio de este dolor y sufrimiento para muchas personas y sus familias? Preguntas apocalípticas. ¿Son estas señales del fin? Preguntas legales. ¿Es este un castigo o llamada de atención de parte de Dios? Preguntas éticas. ¿Qué debemos hacer como cristianos en este tiempo? O preguntas ecológicas. ¿Hemos sido malos mayordomos de la creación? Incluso preguntas exegéticas, hermenéuticas. En esta pandemia, ¿es esta pandemia el resultado de una mala interpretación de Génesis 1, 28, 29? Así pues, la pregunta sigue vigente. ¿Cómo pueden los seres humanos conocer y participar en la gracia de Dios, especialmente en este tiempo de pandemia? Aquí es donde entra el asunto que vamos a tratar. Antes de hacerlo, sin embargo, es necesario aclarar algo sobre la teología práctica. Desde hace algún tiempo, unas décadas especialmente, se desató una discusión que trataba de recobrar, legitimar y redefinir el lugar de la teología práctica en los seminarios y o escuelas teológicas. Tal como ya lo ha dicho Randy Maddox y otros más, desde la Edad Media se estableció una diferencia entre teología como ciencia, que se expresaba o que se manifestaba en los tratados teológicos o los libros de texto, y la teología como disciplina, que se expresaba o se manifestaba en la elaboración de liturgias, catecismos, comentarios, etc. Así pues, se empezó a hacer una distinción entre lo teórico y lo práctico. Así fue como la teología práctica se convirtió en una disciplina a la que se le dejaron las enseñanzas de los aspectos técnicos pastorales, por ejemplo, homilética, liturgia, etc. ¿Sí? Esto me recordó la distinción que Juan Mackay hace sobre la manera en que se puede hacer teología. En uno de sus libros, que se titula Prefacio a la Teología Cristiana, dice que se puede hacer teología desde la perspectiva del balcón o desde la del camino. La primera, la del balcón, es la del espectador, el que permanece distante, objetivo, que no se involucra, quien solamente observa, contempla y critica. Por el contrario, quien hace teología del camino, dice Mackay, se coloca en el lugar en que, cito, la vida se vive intensamente, donde el pensamiento nace del conflicto y el serio interés, donde se efectúan elecciones y se llevan a cabo decisiones, lugar de acción, de peregrinación, de cruzada, donde jamás está ausente del corazón del caminante un interés serio y profundo. En el camino se busca una meta, se corren peligros, se derrama a cada paso la vida. Termina la cita. De esta manera, Mackay sigue diciendo, la verdad religiosa se obtiene solamente en el camino. En otras palabras, la vida es el lugar para hacer teología. La vida vivida en el trabajo, en la escuela, en el hogar, en la oficina, en el campo, en el taller, en la oficina. El lugar donde se hace teología es la vida personal, la vida de comunidad religiosa o la vida de la comunidad, la vida de la nación, la vida del mundo. La vida con todos sus riesgos, fracasos, dudas, éxitos, preguntas, certezas. La vida, el camino, es el lugar de la teología. Así pues, el objetivo, la meta de la reflexión doctrinal debería ser la normatividad funcional del discurso y la vida cristiana, como lo dice Ted Runyon. Lo que decimos
realmente lo que vivimos. Así pues, la reflexión doctrinal es una actividad de segundo orden, aunque por ello no pierde su importancia y su valor. Sin embargo, es esencial decir que actividades como crear liturgias, componer himnos, comentar los libros de la Biblia y otros parecidos son las actividades de primer orden en la teología. Tal vez nos ayude a comprender esto un poquito mejor si consideramos, por ejemplo, que la fe celebrada o lex orandi se convierte en la fe confesada o lex credendi y que se manifiesta en la vida creyente o la lex vivendi. En otras palabras, todo comienza por la celebración, oraciones, ritos, himnos, etcétera, que a su vez todo comenzaba, por la celebración, oraciones, ritos, himnos, que a su vez incluía una comprensión de lo que se celebraba y la manera en que se traducía a la vida cotidiana. Este es un tiempo peligroso, donde más de 1 millón de personas han muerto y otras tantas están en peligro. ¿Cómo hacerles conocer la gracia de Dios? Como metodista, vienen a mi memoria las preguntas que primero motivaron y guiaron la realización de las conferencias anuales que Juan Wesley inició en 1744. Creo que estas preguntas también pueden guiar nuestra reflexión teológica para este tiempo de condiciones extraordinarias. Como sabemos, las preguntas de Wesley para su conferencia anual fueron ¿qué debemos enseñar? ¿Cómo debemos enseñar? ¿Y qué debemos hacer? En respuesta a la primera, ¿qué debemos enseñar? Yo diría que lo esencial sería enseñar la gracia de Dios. Esta gracia que podemos traducir como el amor de Dios, aunque este no sea correspondido. ¿Sí? Quiero repetirlo, porque la gracia la podemos entender como el amor de Dios por la humanidad, aunque ese amor no sea correspondido. Porque en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que el amor de Dios se derrama, se da, ¿verdad? Sin exigir una respuesta. Esta gracia de Dios se manifiesta aunque nosotros no podamos percibirla inicialmente. Es decir, debemos predicar esa gracia o enseñar esa gracia preventiva, esa gracia previniente, como se le llamó inicialmente. También es una gracia, debemos predicar una gracia que es accesible a toda persona, es decir, que la gracia de Dios es universal. Debemos enseñar una gracia que sana, que es terapéutica y es perceptible, que se puede percibir. Debemos enseñar una gracia que es perdonadora, reconciliadora. Una gracia que es transformadora y una gracia que también es santificadora. Es decir, que restaura la comunión con el Creador y el ejercicio de una mayordomía fiel. Segundo, la segunda pregunta, ¿cómo debemos enseñar? Podemos responder de manera muy simple. Sin elaborar mucho, podríamos decir lo siguiente. Primero, se debe considerar a la enseñanza como una parte fundamental del ministerio de la Iglesia. No es solamente privilegio de los profesionales, vamos a decirlo así, sino esta es una parte fundamental del ministerio de la Iglesia. No debe ser exclusiva, sino abierta para quienes quieran saber sobre la fe y quieran afirmar su fe o experimenten la conversión a la fe. En segundo lugar,
se tiene que enseñar para formar a las personas y no solamente para informarlas, ¿sí? Esto tiene que ver con la teología como una disciplina que ayude al creyente a desarrollar una disposición u orientación cognitiva y afectiva hacia Dios, los otros y la creación. Así pues, no solamente se trata de orar, sino enseñar una teología de la oración. No solamente tener un estudio bíblico, sino enseñar la teología sobre la revelación. No solamente enseñar la teología de los sacramentos, sino realizar los sacramentos con toda su riqueza teológica, etcétera, etcétera. Tercero, usando los recursos que nos ofrecen otras disciplinas como la pedagogía, la psicología, etcétera, la sociología, y que nos ayuden a comunicar mejor la verdad de la gracia de Dios. Cuarto, debemos enseñar de tal manera que las personas desarrollen un sentido de autodisciplina y obediencia a Dios. Eso fue lo que logró Wesley con los grupos que organizó, las sociedades, las clases, las bandas. Y quisiera extenderme un poquito aquí, diciendo que las reglas generales nos ayudan a ver que estos grupos fueron formativos. Dado que eran muy específicas las reglas, se podía seguir la transformación o no que ocurría en la persona. Su propósito, creo yo, era hacer que en el creyente se formara el carácter cristiano. La mayor parte de las reglas tienen una base bíblica, lo que indica el trabajo bíblico teológico que realizó Wesley antes de plasmarlas. La última pregunta de Wesley es: ¿qué debemos hacer? Y esto nos lleva al plano de la conducta como creyentes. Y para contestar esta pregunta, y como conclusión, recurro a las ya mencionadas reglas generales. ¿Por qué? Porque sencillamente, como ya se ha dicho, la teología no es exclusiva de los profesionales, aunque tengan su lugar. La teología debería reflejarse en el discurso y el estilo de vida del creyente. Debe ser una teología práctica. Parafraseando la Escritura, la buena teología debería dar buenos frutos. Y los buenos frutos de la buena teología son cristianos y cristianas verdaderamente transformados. Hombres y mujeres comprometidos con la vida. Hombres y mujeres que van derramando vida a cada paso, como le decía Mackay. Y verdaderamente creo que la teología que reflejan estas reglas generales produjeron ese tipo de hombres y mujeres. Jean-Jacques von Almen decía que es mala teología la que no se convierte en oración. Así que nos damos cuenta de lo práctico de la teología. Regreso. Fueron hombres y mujeres que por su convicción, estos que pertenecieron a los grupos de las clases, las sociedades y las bandas, fueron hombres y mujeres que por su convicción, su entrega y porque entendieron que la gracia de Dios es universal, preventiva, perdonadora y reconciliadora, transformadora y santificadora, se emplearon en seguir estas reglas. Y estas reglas les invitaban a, primero, no hacer daño, evitando toda clase de mal, especialmente aquello que más se practica. Y diríamos, en este tiempo. Y aquí podríamos mencionar que el cristiano, la cristiana, debería evitar corrupción, violencia, discriminación, racismo, clasismo, mala o equivocada teología, etc. La segunda regla es hacer lo bueno, ser misericordiosos de cuanta manera sea posible y haciendo toda clase de bien conforme se tenga oportunidad y en cuanto se pueda a todas
las personas que sea posible. Y esto es todavía más pertinente y urgente en estos tiempos de pandemia. La teología debe dar buenos frutos. Y Wesley lo expresaba de la siguiente manera: haciendo bien a sus cuerpos, es decir, dando de comer al hambriento, dando de beber al sediento, vistiendo al desnudo, visitando al encarcelado y al enfermo, etcétera, etcétera. Haciendo bien a sus almas, es decir, declarando la verdad de la gracia de Dios, para que otros y otras lleguen a ese conocimiento de la fe en Cristo Jesús. Así que sí, hacer el bien tiene esas cualidades. Y tercero, la tercera regla de Wesley decía: hay que hacer uso de las ordenanzas de Dios. Es decir, con esto trataba de evitar que se descuidara la relación con Dios. A veces, la teología se puede convertir en un ejercicio o una profesión que parece no requerir una relación con el Dios vivo. Aquí solamente quiero mencionar algo. Murió uno de mis profesores, tal vez algunos de ustedes lo conozcan. Él se llamaba Ted Jennings o Theodore Jennings, Theodore Wesley Jennings. Escribió varios libros, y fue maestro en México, en el seminario donde yo estuve. Después él regresó a los Estados Unidos y fue maestro en el Chicago Theological Seminary. Allí él realizó su ministerio, y cuando falleció hace apenas un mes o algo así, hace unas semanas, mucha gente escribió sobre el papel o la influencia que tuvo Ted Jennings en ellos. Y recuerdo un mensaje que escribió una mujer y decía lo siguiente: yo entré al seminario siendo atea, pero Ted Jennings fue importante, etcétera, y concluía y decía: y salí del seminario siendo atea. En otras palabras, sí, se puede hacer teología siendo ateo incluso, ¿sí? Pero eso realmente será solamente una teología impráctica, una teología impráctica. Por eso la teología no debe convertirse en un ejercicio o una profesión, nada más, exclusivamente. La teología debe mantener esa relación con el Dios vivo. Y esta relación con el Dios vivo fue lo que evitó que el movimiento metodista se convirtiera en una institución con la forma, pero sin el poder. Recordamos esta frase de Wesley, ¿no? Que decía que él temía que el metodismo se convirtiera, tuviera la forma, pero careciera del poder de Dios o del Espíritu Santo. Ese era su gran temor. Y también quisiera añadir a esto, en otras palabras, el teólogo, la teóloga, antes de hacer algo, debe ser alguien. Y este fue el propósito de la teología en su inicio. Cuando no había esa separación entre lo teórico y lo práctico, entre lo científico y lo disciplinado. El propósito era precisamente formar, que la gente fuera cristiano, cristiana, antes que cualquier otra cosa. Creo que de esta manera
especialmente en estos tiempos, podríamos comenzar a responder la pregunta con la que iniciamos. ¿Cómo pueden los seres humanos conocer y participar en la gracia de Dios? Así, predicando, hablando, enseñando que la gracia de Dios es para todos, especialmente en este tiempo de pandemia. Y pues con esto concluyo. Creo que utilicé menos del tiempo, pero espero que sea suficiente. Graças, Emanuel. Você usou um pouquinho menos do seu tempo, mas isso não tirou a riqueza da sua reflexão. E aí nós gostaríamos de oferecer uma palavra para ustedes, Hugo e Emanuel, para uma síntese ou algo que gostariam de acrescentar antes de passarmos para as perguntas. Hugo, vamos começar com o Hugo Santos. Bueno. Una de las primeras cosas que hemos leído a poco de producirse la pandemia es que esto representaba un hecho totalmente nuevo para la sociedad, pero también para la iglesia. Yo desde que nací nunca dejó de haber cultos en la iglesia y nuestras congregaciones, todas, no tienen culto desde el mes de marzo. Sí tienen WhatsApp, mensajes, cultos que se envían por teléfono, etcétera, etcétera. Pero esta situación inédita no ha sido necesariamente negativa para la iglesia. Y una de las cosas interesantes es que nunca como en YouTube hay tantos aportes de la Iglesia Metodista Argentina. No solamente las congregaciones locales, también la Iglesia General se las ha ingeniado para armar cultos los domingos donde participan y colaboran todas las iglesias. Es decir, que ha tenido diferentes caras. Lo mismo sucede en las familias. Ha habido más divorcios de lo que dicen las estadísticas en este tiempo, pero sin embargo la posibilidad de estar más tiempo en casa, más tiempo juntos, ha permitido que la gente se encuentre más, pueda dialogar más y asumir lo que le pasaba. Por supuesto, esto no dejó de ser una situación difícil, una situación de incertidumbre, donde se crean sentimientos con los cuales uno tiene que enfrentar, pero donde hemos visto, como decía recién Emanuel, que la gracia de Dios es gracia y nos hace sentir su presencia aún en los tiempos difíciles y aún asumiendo nuestra realidad humana de momentos de angustia, de miedo o de incertidumbre. Así que ha sido un tiempo y un desafío para todos con una doble... y finalmente, donde hablaba al principio sobre la importancia que la iglesia sea flexible en sus estructuras, en sus posibilidades para enfrentar situaciones nuevas como las que estamos viviendo en este tiempo, ¿no? Así que me parece que es un hecho inédito que valdría la pena, aún sea pasada la pandemia, que podamos reflexionar y compartir lo que ha sido para cada uno y para la iglesia en general este tiempo que hemos tenido que vivir. Gracias, Hugo, por sua síntese. Havendo tempo, e eu gostaria de falar algumas coisas sobre sua reflexão também. Emanuel Vargas, ustedes gostariam também de fazer uma síntese? Sí, claro. Decía yo que
Han surgido muchas preguntas, preguntas que tienen que ver con la presencia de Dios, con las señales del fin, con el legalismo, la ética, la ecología, etcétera. Y creo que, al igual que lo dijo el profesor Justo González, realmente no vamos a tener respuestas para muchas de ellas. Y nos quebraríamos la cabeza y el corazón tratando de encontrar las respuestas o los porqués. Y estoy de acuerdo también con el doctor Justo González en que en su lugar nosotros debemos ser la respuesta. Debemos ser una respuesta para esta situación tan extraordinaria que nos ha tocado vivir. Y se puede hacer de diferentes maneras, como ya lo mencionó Hugo, a través de las redes digitales, los medios, etcétera, pero también acompañando, ¿verdad?, a todas las personas que sea posible. Es complicado, pero al mismo tiempo hay que ir, como decía Mackay, hay que hacer teología derramando vida a cada paso. En lo que hagamos, en lo que digamos, en las actividades que realicemos, hay que derramar vida. En otras palabras, hay que derramar el amor de Dios para todas las personas. Y pues eso es lo que yo quisiera decir. Amém. Graças. Também depois gostaria de compartilhar algumas ideias com a partir de sua reflexão. Temos uma pergunta de Danilo Dias para ustedes. Se a teologia não é de los teólogos e profissionais, porque sempre são eles los que la ensinam. Como fazer para que isso não se convierta em uma simples retórica como ha sido até o momento? ¿Puedo responder? Sí. Sí, en los seminarios, en las escuelas teológicas, por supuesto, se enseña teología en todas sus ramificaciones, la teología sistemática, dogmática, etcétera, histórica, etcétera, ¿verdad? Y quienes asisten, quienes aprenden, deben ir, dejar la academia e ir a las responsabilidades pastorales. Así que son los pastores, las pastoras, lo que algunas personas han llamado los teólogos en residencia. En otras palabras, ellos están viviendo allí, día con día, en sus congregaciones, conociendo los problemas de las familias, de los individuos, etcétera, etcétera. Y ellos son los que tienen que precisamente ir haciendo teología junto con su comunidad. Así que en realidad no es, se pueden alimentar de lo que se escribe, ¿verdad?, de profesores o profesoras, los libros que ellos publican con sus reflexiones, pero a final de cuentas, yo creo que el pastor, la pastora, debe hacer teología con su comunidad. Debe hacer teología allí donde está, en ese lugar donde o fue asignado, ¿verdad?, o está realizando su ministerio. Gracias. Hugo, ¿ustedes gustaría de acrescentar alguna idea? Sí, comparto lo que dice Manuel, ¿no? Una teología que se hace también en la iglesia y donde los creyentes, teólogos profesionales o no, tienen mucho que dar a partir de su experiencia personal. Y en ese sentido, como metodistas, tenemos toda una herencia que recibimos un 24 de mayo, el día del metodismo,
donde alguien que tenía una inteligencia que no era solamente de la cabeza, sino del corazón, que pudo asumir toda, lo voy a decir, toda su pobreza en cuanto a sus sentimientos y experiencia de Dios, y que nos ha legado un ejemplo para que nosotros asumamos en nuestras congregaciones, que nos ha enseñado que no es solamente la cabeza donde nos da las grandes respuestas, sino que la experiencia de Dios implica perderse en un otro, en el Señor, y realmente poder a partir de ahí también descubrir verdaderamente los secretos de la vida cristiana y de la misión de la iglesia. Gracias. Eu gostaria de fazer uma pergunta para ustedes, Hugo, e para ustedes, Emanuel, enquanto temos tempo, sobre a saúde, Hugo. Ustedes em sua reflexão falou bastante de saúde. Minha pergunta é: o que tem enfermado as igrejas? Porque isto não é só um tempo, não é solamente porque estamos em pandemia, mas eu acho que essas questões que ustedes levantou acontecem antes da pandemia. Mas o que tem enfermado as nossas igrejas para ustedes? Yo creo que la promoción de salud es una tarea que le cabe a toda la iglesia. Es más, yo diría que los pastores, no exclusivamente los pastores, son profesionales de la salud, en el más amplio sentido de la palabra. Esa salud que trasciende lo que los ojos ven, pero que también tienen otras dimensiones de nuestra propia vida. En ese sentido, yo creo que podemos decir que a veces la enfermedad de los propios creyentes hace que mucha gente se aleje de la iglesia y que realmente no contribuya a promover el amor, que es la señal, como decía Jesús, de los discípulos, ¿no? O sea que la salud no es una tarea fuera de la iglesia o un tema secular simplemente, sino que engloba toda la vida de creyente. Sim, porque quando Emmanuel fala de teologia da graça de Deus, teologia da graça, John Wesley, parece que ustedes se encontraram aqui, porque a teologia da graça é aberta para o amor de Deus, para todos os homens, mulheres, crianças, jovens. E parece que quando ustedes, Emmanuel, fala sobre educação, ensinança, me parece que às vezes nós caímos em uma ensinança, vou usar Paulo Freire, bancária, não libertadora. Porque se és libertadora, eu tenho, por exemplo, a consciência de minha finitude, mas com a solidariedade da comunidade, eu posso enfrentar situações difíceis. E quando as pessoas colocam isso para dentro, não tem um espaço para falar e serem escutadas, elas enfermam. E me parece que há aqui um desafio muito grande de uma educação teológica libertadora. E com isso, a resposta, que concordo com Justo González, nós outros somos resposta, mas há algumas respostas que não são lá muito condizentes com o Evangelho. Por exemplo, aqui no Brasil, há muitos cristianos que respondem à situação do Brasil com muito ódio no coração. Há muita agressividade, muita violência.
Para mim, isso não é uma resposta cristiana, mas era uma resposta de um cristão ou cristiana, cristã. Por isso que temos que também qualificar essa resposta. Não é qualquer resposta. Yo creo que lo que decís acerca de la educación vale para todos los ministerios. Es decir, la teología práctica se nutre naturalmente de la teología que debe ser práctica, pero también se nutre de las ciencias humanas y de las ciencias en general, que permiten descubrir muchas veces cosas que ya están en la Biblia, pero que no la hemos sabido leer, porque nuestros ojos estaban ciegos para entender algunas cosas. Sí. Emanuel? Quisiera responder a la pregunta de por qué, si entendí bien, ¿por qué enferman las iglesias? Sí. Y tal vez mi respuesta suene simplista, pero creo que también podría ser muy bíblica, porque está formada por seres humanos caídos, que de algo bueno hacen algo malo. En las palabras de Isaías, la gente empieza a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Creo que precisamente la situación es que estas cuestiones de las pasiones, los afectos, los sentimientos, son lo que hace que la iglesia enferme. ¿Por qué? Pues porque somos individuos que tienen problemas, como ya lo mencionó Hugo, como ya lo mencionaste tú, Blanches. Cuando nos quedamos con nuestros pensamientos y nuestros problemas y no nos liberamos hablando de ellos, pues nos enfermamos, ¿no? Y lo mismo ocurre con la iglesia. Pero también, como lo mencionó Hugo, la iglesia puede enfermar, pero también se puede curar, ¿verdad? Y para mí, en cierto sentido, utilizando tal vez un poquito extremadamente el asunto de la historia de la iglesia, yo diría que precisamente los movimientos de reforma, los movimientos de avivamiento son ese momento de sanidad de la iglesia, porque recupera, al menos en parte, su salud, recupera su propósito original. Martín Lutero, Juan Wesley y otros más creían que con lo que estaban haciendo, realmente lo que estaban realizando era regresar al origen o a lo original del cristianismo. Así que yo creo que esos movimientos del Espíritu de Dios en la iglesia a través de los siglos son una señal de sanidad. Y eso también puede estar ocurriendo, por ejemplo, en este tiempo, ¿no? Un momento de sanidad en que la iglesia tiene que ver cómo es iglesia, a pesar de que no pueda reunirse o pueda hacer las cosas como antes las hacía. Yo creo que esta es una oportunidad también para que la iglesia sane de alguna forma. Amén. Que venha a reforma. Temos uma última pergunta, Raul Garcia, para vocês. Oí dizer um dia, los pastores hacen iglesias e las iglesias hacen pastores. Isto me hace entender que, em muito, todos juntos estamos haciendo teología e vivendo-la em muito. Mi pergunta é: como liberamos o potencial tão grande que há em las iglesias para que alcancem que o alcance de la teologia prática ou de la prática de la teologia seja mais grande que nunca?
Ustedes podem empezar, Emanuel. ¿Quieres repetir la pregunta, por favor? Sí. Oí dizer día, los pastores hacen iglesias y las iglesias hacen pastores. Isto me hace entender que em mucho todos juntos estamos haciendo teología e vivendo-la em mucho. Mi pergunta é: como liberamos o potencial tão grande que há em las iglesias para que o alcance de la teología práctica ou de la prática de la teología seja mais grande que nunca? Yo creo que un aspecto de la vida de la iglesia es que la iglesia tiene que convertirse en una escuela, para decirlo de alguna manera, porque todos necesitamos formarnos integralmente para la misión. Me parece que esto es un aspecto que tenemos que tener en cuenta. Y que creo que los roles no tienen que estar tan estereotipados. De alguna manera todos hacemos teología y todos hacemos pastoral. A veces hay laicos que tienen inclinaciones pastorales, actitudes pastorales que son tan positivas como la de los pastores que obran positivamente, que no hay una exclusividad en la tarea que se realiza. Y me parece que esto hay que transmitirlo y comunicarlo para que no se sientan los teólogos dueños de la teología ni los pastores dueños de la pastoral, sino que realmente todos podamos desarrollar nuestros dones con verdadera libertad, ¿no? Gracias. Emanuel. Sí, yo quisiera hacer un comentario sobre esa frase, nada más, que los pastores hacen iglesias y las iglesias hacen pastores, porque a veces lo que sucede es que un pastor forma su iglesia, pero está en base a su personalidad, en base a lo que él o ella piensan, creen, predican, comunican, etc. Y la iglesia es la receptora de lo que ella o él hace. Así que en realidad a veces no es tanto que los pastores hagan iglesias en el sentido de crear una comunidad abierta, liberadora y teológicamente correcta, vamos a decirlo así. Y hay muchos ejemplos, ¿verdad? Están las llamadas sectas, Sun Myung Moon, allá en Brasil, creo que conocen alguna. Aquí en México está, por ejemplo, la iglesia, se me fue, La Luz del Mundo, que está en base a la personalidad de la gente. Y eso es lo que impide precisamente el desarrollo de la teología por la iglesia. Así que yo diría que si la iglesia va a participar, entonces realmente el culto a la personalidad debería disminuir. Okay. En otras palabras, el pastor sería, o la pastora sería uno más entre los miembros de la iglesia. Si me dejan utilizar un término latino, ¿verdad? Sería primus inter pares. El primero, pero entre los iguales, ¿no? Sí. Ese sería un buen desarrollo de la teología dentro de la iglesia. Gracias, Emanuel. Que Dios nos dé buenos líderes, llame para formar buenos líderes y no simplemente caudillos, porque también ese es otro tema que estamos teniendo en nuestra América Latina, ¿no? Exacto, sí. Gracias, Emanuel. Gracias, Hugo. Me gostaria de continuar hablando, conversando com vocês. Temos muitos temas muito importantes aqui, mas queremos agradecer a reflexão tão rica, tão
tão profunda que vocês trouxeram. Agora a minha palavra para Davi. Una vez más, mil gracias, Emanuel, Hugo, mil gracias. Nos ponen a pensar, a ver y soñar y permitir que Dios toque lo dentro de nosotros, de todo, y trabajemos dentro de nuestras comunidades, ese desarrollo que Dios nos llama a retarnos a mejorar. Muchas gracias una vez más. A todos que nos han acompañado, mil gracias. Es una bendición tener un espacio donde podemos escuchar y estar en este diálogo juntos para crecer mejor. Una vez más, gracias a todos, gracias a todo el equipo que ha estado trabajando detrás, Cami, Demetrio, gracias por su apoyo, gracias. No sé si Pablo quiere decir algo. No, yo gostaria de agradecer a cada una que ha participado en este webinar. Para nosotros del Hub en Brasil, é uma alegria poder compartilhar aí deste momento que eu creio que é histórico, porque há muito tempo temos sonhado com a possibilidade de fazer uma reflexão sobre a teologia prática e poder ser parte deste processo para nós é um honor muito grande. Eu gostaria então também de lembrar que aquilo que nós temos produzido se poderá compartilhar com as escolas, com as igrejas, com as pessoas que estão ao nosso redor. Ou seja, aquilo que hicimos hoje e ayer foi começamos apenas um processo, mas ele continua. Muitas graças a todos e todas, muitas graças, Davi, Demetrio, Kimi, muchas gracias y que Dios bendiga a todos. Amén. Quiero darle gracias a todos. Me recuerdo Pablo, me recuerdo cuando Raúl nos decía, hay que hacerlo esto digital. Y le doy por esto, porque, no sé, llegó la pandemia y se hizo eso. Lo íbamos a hacer presencial. Esto iba a ser presencial, pero lo hicimos video webinar por la razón que estamos. Pero gracias a Dios, porque pudimos conectarnos muchos más en este momento. Gracias de verdad a todos los profesores. Mil gracias, agradecidos. Amén. Amén. Me gustaría terminar una oración entregando este momento a Dios de lo que hemos hecho. Dios, gracias por este momento que nos das. Gracias por dejarnos tener un lugar donde podemos hablar, escuchar, pensar juntos en esta manera, Señor, y te pedimos que nos sigas instruyendo y dirigiendo e inspirándonos a hacer cosas nuevas para tu reino. Deseamos servirte, guíanos, toca a los laicos, a las laicas, Señor, a los pastores y pastoras, a todos los profesores, Señor, para que sigamos desarrollando lo que tú nos llamas a hacer. Mil gracias, Dios, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Mil gracias. Hasta la próxima vez. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Obrigado. Obrigada. Obrigado.